día martes, cuando tuvimos la oportunidad de salir a compartir dulces en esa previa de Halloween. Los vimos todos ahí disfrazados también en el espacio de biobiochile.cl. Saludos también a nuestros amigos ahí de Página 7, pero obviamente los leemos constantemente con distintas investigaciones que son bastante profundas y que obviamente dan cuenta de la realidad también que se vive en nuestro país, pero también en el mundo. Está con nosotros Jonathan Flores Belmar, periodista de biobiochile.cl, para que nos hable precisamente lo que está pasando en nuestras fronteras con los niños y niñas. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá nuevamente. Sí, para nosotros también es súper importante contar con esta alianza finalmente con BioBioChile y particularmente con su unidad de investigación, porque nos permite conocer realidades muchas veces indignantes respecto de lo que pasa en nuestro país, ¿cierto? Todo lo que pasa con, no sé, ahora el caso Convenios, que es lo que tenemos más fresquito, ¿verdad? Pero este tema en particular es algo que es muy complejo de abordar. Hablar de migración hoy día en nuestro país genera mucha división. Es una problemática latente en la discusión del día a día, en lo cotidiano, pero no podemos obviar realidades que son tremendamente crudas, difíciles y particularmente crueles con las infancias, Jonathan. Exactamente, y bueno, como dices tú, muchas veces vemos otra clase de temas, pero no todo es corrupción. Claro. Este es un tema mucho más humano y como dices tú, está muy enfocado en los niños. Y si bien es un tema que genera división, creo que a nivel país deberíamos estar al menos unidos en que se debe proteger a los niños. O sea, son solo niños, están sometidos a muchas vulneraciones. Y por eso quisimos hacer este foco en particular. Este reportaje se llama Niños desamparados en la frontera, un poco con el juego de palabras de desamparados, porque en el proceso que pudimos conocer, al menos sabemos que el sistema judicial está haciendo algunos esfuerzos por proteger y otorgar derechos a estos niños que día a día llegan. O sea, eso es lo más llamativo de esta historia, que efectivamente es algo que pasa a diario. No es que cada cierto tiempo se ve ingresar niños solo en la frontera, sino que pasa con mucha recurrencia. Sí, y es un tema obviamente que hemos visto en distintas películas, documentales, en noticias, en otros países, con respecto a lo que pasa con la migración. Obviamente involucra todo esto. De hecho, sin ir más lejos, uno de nuestros medallistas de oro, Santiago Ford, que es un cubano nacionalizado, él contó que en su momento él cruzó por un paso no habilitado, le pagó a una persona que lo cruzara, a un coyote, y cuando cruzó la frontera le dijeron: oye, pasaste de noche por una zona minada. O sea, estuvo a punto de haber pisado una mina y obviamente haber fallecido. Y él cuenta precisamente las pericias que tuvo que hacer para cruzar a nuestro país. Pero hay muchas personas que vienen o con sus hijos o con los hijos de demás personas. Entonces, también, no solamente el hecho de cruzar, sino que ya estando acá en nuestro país, hay una realidad distinta que viven los niños. Un adulto, claro, podrá aguantar, pero un niño, pasar por el frío, por el calor extremo, es terrible también. Exacto, la historia que tú relatas ya es llamativa e impactante viniendo desde un adulto. Imaginémosla así a un niño que como pudimos, de acuerdo a la información que pudimos recabar, habían casos en que sencillamente son niños que no es que algunos, como dices tú, van acompañados por un tío o por un adulto, pero que no es ninguno de sus padres. Eso ya es una situación de vulneración en sí. Pero hay una cifra y un foco aún mayor en niños que viajan y hacen el proceso de migración absolutamente solos, sin nadie que los acompañe. Entonces, imaginen un niño de 13, 14 años atravesando el desierto en la nada, sin nadie ni nada que lo proteja. Eso es una situación impactante. Sí, bien dolorosa, y particularmente este año son 49, hasta la fecha. Sí, a la fecha que nosotros conversamos con una jueza de familia que trabaja muy de cerca con los niños en la frontera, siempre está viendo estas situaciones, y ella nos detallaba que este año 49 niños en particular habían ingresado absolutamente solos. Ahora, Ese es lo que hay en registro. Claro. La realidad de esos niños y niñas, ahí también hay que poner el foco, ¿no? Porque estamos hablando, y lo que ella mencionaba acá en este reportaje, niños de entre 13, 14 años, ¿cierto? 15, 16, como es el caso de una de las protagonistas de este reportaje. Niños que han desertado evidentemente del colegio y que andan buscando una oportunidad, pero laboral. O sea, son niños
que con 13, 14 años vienen a buscar trabajo a nuestro país, viajando durante meses, porque el viaje desde Colombia por tierra para un migrante ilegal es por lo menos de 6 meses, lo que implica acampar en carreteras, vivir de la solidaridad de la gente que se encuentran en el camino, caminos tremendamente riesgosos, particularmente para un niño solo. Entonces, claro que desde Chile los esfuerzos que haga el Poder Judicial son tremendamente valiosos, y no solo eso, sino que también las Fuerzas Armadas. Sí, efectivamente hay todo un sistema de acogida que se está implementando, se ha empezado a implementar desde la pandemia hasta ahora, y esa es una de las cosas que esta jueza con la que conversamos hizo una visita reciente, y en ese contexto en que nosotros también pudimos recoger estas historias. Es un trabajo muy importante el que se hace desde que se detecta por parte del ejército en la frontera, luego pasa a un trámite con carabineros. Ahí, cuando hay situaciones de vulneración de derechos de niños, los carabineros están obligados a reportar a los jueces de familia en Iquique. Y aquí se hacía como un gran problema, porque estábamos en medio de la frontera, en el medio de la nada, y no había ninguna instalación adecuada ni ningún espacio adecuado para recibir a un niño. Entonces esto antes era prácticamente simplemente la misma oficina de carabineros, donde se conectaba el Zoom para la audiencia en Iquique, y no era un espacio adecuado, y también se podían generar otras situaciones, por ejemplo, que viniera acompañado de alguna persona que en realidad no era su familiar, pero que tampoco estaba velando por su cuidado, sino que estaba siendo víctima de tráfico de personas. Aprovechándose. Entonces, aprovechándose de estas situaciones. Entonces podía darse el caso de que esta persona, no era posible aislar el niño del adulto con el que venía, para que tuviera un espacio seguro en el que confesar y decir qué era exactamente lo que estaba pasando. Y ahora, recientemente, en esta última visita, la UNICEF facilitó una sala para niños donde se les puede hacer entrevistas, donde pueden ser parte de la audiencia en privado, en un espacio cómodo, y donde se les puede entrevistar adecuadamente para detectar esta situación a tiempo. O sea, qué mejor que hacerlo en la frontera. Qué grave, ¿eh? En el mismo momento en que está ocurriendo el delito, para poder evitarlo. Qué grave que haya sido la UNICEF y no el Estado de nuestro país que haya entregado estas instalaciones. Preguntarte por... bueno, estamos hablando de estos 49 casos que están registrados. Deben haber muchos otros más que no conocemos. ¿Qué pasa con... ya, una vez que logren ingresar? Hay muchos que quedan en el camino. Es así la realidad. Hay muchas personas que fallecen en el camino. Pasa recurrentemente. Incluso niños que quedan fallecidos y quedan abandonados incluso ahí en el desierto. ¿Qué pasa cuando ingresan también a nuestro país? Por pasos no controlados. O sea, estos 49 están controlados de alguna manera, se les puede hacer un seguimiento, les puede resguardar. Pero ¿qué pasa con los que ingresan sin esos datos? ¿Qué pasa en nuestro sistema también? Ahí ya quedan absolutamente desprotegidos, porque la verdad que el sistema nunca alcanzó a detectar que efectivamente entraron. Y eso es parte de esto. O sea, hablamos de estos 49 niños, pero estos niños fueron detectados ingresando de forma ilegal por la frontera y fueron encontrados por personal del ejército. Entonces, ahí recién podemos empezar a contar, ahí recién podemos empezar a detectar en qué situación vienen llegando, y ahí otorgar la protección que sea necesaria. De acuerdo a lo que nos contaban, el proceso ahí va de que inicialmente se trata de conversar con el niño, saber si es que en las cercanías hay un adulto responsable que tenga para hacerse cargo de él, evaluar si es que ese adulto puede venir, si está demasiado lejos, hacer el contacto con ese familiar para que ese padre sepa que su hijo está en buenas condiciones, que está bien, y en último caso, cuando no hay absolutamente ninguna red de apoyo, lo que se toma la decisión es, tal como si el niño fuera chileno, digamos, se decide internar en algún hogar del Sename. Ahora, lo que creo que, así como mirar el vaso medio lleno, es destacable de lo que ustedes pudieron recoger en este reportaje con esta jueza de familia de Iquique, es lo que ella mencionaba respecto de las Fuerzas Armadas y el trato con los niños, porque no solo UNICEF está presente en la frontera de Colchane, sino que también está el Comité de Prevención de la Tortura y también el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que están monitoreando constantemente lo que pasa con estos niños y niñas, y ninguno ha levantado ninguna denuncia respecto de un maltrato, una vejación o algo que esté fuera de la norma, ¿cierto?
sino que todo lo contrario. Al parecer el trato con los niños y niñas por parte de nuestros militares que están resguardando la frontera es muy, muy bueno. Es lo que dicen ellos también. Preguntarte también por eso, que me imagino que algo también de tranquilidad entrega a aquellas personas que tienen que hacerse cargo de estos casos que son muy complejos. Sí, en eso ha habido una coordinación de todas las entidades del Poder Judicial, de organismos como los que tú mencionas, como UNICEF, que se han coordinado para ir mejorando este ambiente en la frontera, y así es como surgió la necesidad de UNICEF de aportar con este espacio, por ejemplo. ¿Eso fue coordinado con el Estado de Sí, Chile? el Poder Judicial, los jueces señalaron que necesitaban de ese espacio. UNICEF estuvo disponible para facilitar como la instalación física del espacio, y esto se hizo en un terreno de la delegación presidencial en la zona, a quien se le entregó la administración de este espacio. Entonces, una coordinación de todos estos organismos en pos de proteger a la infancia, a los niños, ha dado resultados, y entre eso está también el educar apropiadamente a carabineros, a las Fuerzas Armadas, para que tengan una acogida adecuada de niños. Ahora, cuando un menor de edad hace ingreso de manera ilegal por alguno de estos pasos, ¿se convierten en infractores de ley? ¿Qué pasa con ellos una vez que están aquí adentro? En particular, los niños no son sujetos a infringir la ley de migración, así como lo haría un adulto. Perfecto. Se trata que son menores de edad y por ende solo son sujetos de protección de sus derechos. Por eso que se actúa de esta manera en el caso de los niños, que se les recibe y se les deja ingresar y se les trata de garantizar ciertos derechos, porque ellos técnicamente no infringen la ley de migración. Claro, hay obviamente un miedo por todo lo que significa. Sabemos las personas adultas, miedos a que los detengan, los metan detenidos, o que incluso al ver policías militares no saben cómo van a reaccionar. Me imagino el terror que puede sentir un niño finalmente dentro de todo esto. ¿Hay apoyo psicológico que se les entregue precisamente? Sabemos que hay una deuda pendiente en nuestro país en general, pero en particular de estos casos se habla del apoyo psicológico, porque pueden estar resguardados en un lugar físico, pero ¿se les entrega el apoyo psicológico? En la propia frontera me atrevería a decir que no, pero sí hay un pequeño chequeo de salud que está normado, pero está más enfocado en la deshidratación, en que no tenga lesiones, porque naturalmente viniendo después de cruzar el desierto, lo más relevante suelen ser esas vulneraciones. Pero aún así, una vez que se deja entrar a un niño, se someten a ciertos procesos de seguimiento una vez que ya, por ejemplo, si viene acompañado de un tío o de alguien que no es exactamente el padre, se les toman los datos, se le verifica y se le pregunta hacia dónde van, y una vez que están instalados en ese lugar, con el paso del tiempo, un mes, 2 meses, se va a verificar que efectivamente ese niño esté en un lugar adecuado, con el grupo familiar adecuado y el apoyo necesario. ¿Tiene algún... No quiero usar la palabra beneficio extra, pero sí para que se entienda la pregunta. ¿Tiene algún beneficio para alguna persona que ingrese con niños, a diferencia de alguien que venga solo, por ejemplo, sin niños? Te lo pregunto porque tal vez hay personas que tal vez también aprovechan esta instancia de generar esta empatía. A lo mejor, oye, vengo con un niño, tal vez le es más fácil ingresar a nuestro país, menos cuestionamiento, no lo sé. Te lo pregunto por la investigación que hay, porque también me imagino que es un tema a analizar. De acuerdo a lo que revisamos nosotros en este proceso, no. O sea, ambos procesos se evalúan de forma completamente aparte. Ya. Si bien viajan juntos y se ven juntos, es una cuestión que el proceso del niño se ve desde una institucionalidad y el proceso del adulto se ve desde otra. Es bien complejo y es bien doloroso leer este reportaje y que una de las primeras frases que diga un niño de apenas 4 años es: nos van a matar, nos van a mandar para la cárcel. Que ese sea el temor de Samuel con 4 años, que se les cambió el nombre por supuesto para efectos de proteger la identidad de estos menores, sea el primer pensamiento que a un niño de 4 años se le venga a la cabeza. Es un temor real. Él de verdad pensó que los iban a matar. De verdad pensó que los iban a mandar para la cárcel, a él y a sus 3 hermanos, de 12, 13 y 15 años. Son niños, y que uno quizás de los primeros recuerdos más vívidos que tenga de aquí al resto de su vida
en su infancia, en su primera infancia, sea ese. Da mucha pena pensar en todo lo que tuvieron que haber pasado como familia antes de llegar a ese punto y de llegar a tener y sentir ese nivel de temor. El miedo en un niño, eso es algo que es muy complejo después de poder tratar, es un trauma que no se olvida. Y para otros menores como Laura, que con apenas 16 años ya cargaba en sus brazos con su guagua de 2. O sea, es una niña cuidando a un niño, una niña criando. A los 14 años fue mamá. Ahí hay otra vulneración que ella traía de su propia vida, ¿no? Y que se cruza con la vulneración de la migración. Es una vulneración aumentada, podríamos decir de alguna forma. Ella venía con ese proyecto y con el desafío de buscar una mejor vida para ese niño, para ella misma. Y ella sí venía sin su madre. Venía sin sus padres, con el permiso de sus padres, sí, pero venía con la pareja, con el padre de este niño que ella traía en brazos. Que dicho sea de paso, es un hombre adulto. Sí, él era un adulto. Y que cuando tuvo esta guagua con Laura, él también era un hombre adulto. Hay una diferencia, por eso digo que es una doble vulneración. Ella fue madre con 14 años junto a un hombre de 21 años. Entonces es un contexto ya complejo para una niña. Ahora, ¿qué se hace en esos casos cuando una menor de edad como Laura es encontrada cruzando la frontera sin madre, padre o cuidador? ¿Qué se hace? ¿Cuál fue el procedimiento con ella? Ahí, de lo que nosotros pudimos saber, pasaba que primero se pone en contacto con su familia y sus padres en Colombia. Y ahí algo que pasa recurrentemente que hacen los jueces es conectar al Zoom a esta audiencia al menor que está siendo detectado en la frontera y también con su familiar, para también contrastar versiones, contrastar que lo que venían declarando al ingresar por la frontera sea verdad, que efectivamente ella es madre de ese niño, que efectivamente el padre es esta persona que venía ingresando con ella, que en Colombia efectivamente vivían juntos, que tienen este proyecto de venirse a Chile para buscar un mejor trabajo, pues en su país no tenían demasiada oportunidad. Ahí entonces se hace ese chequeo, efectivamente se conversa con los padres y en la audiencia se requiere que los padres corroboren e intervengan en el sentido de corroborar naturalmente todo lo que ellos vienen diciendo cuando entran al país. Y ese es otro momento muy duro, además, el reencontrarse con la familia. Sí, claro, y son distintas realidades también. Más allá de lo que significa la migración, cada uno tiene sus propias historias, pero hay obviamente temas a abordar en nuestro país precisamente para tratar esta migración. ¿Cuáles son los desafíos pendientes que lograron recabar también con este reportaje? Al menos pudimos constatar que sí, efectivamente hay algunos avances, como esta sala, que permite ya tomar testimonios más fidedignos. ¿Qué quedaría por hacer? Siempre falta por hacer, o sea, y que también puede replicarse para lo que necesitamos para las infancias en nuestro país, que las casas de acogida sean un lugar más seguro, que efectivamente puedan tener ahí las oportunidades para después integrarse en la sociedad. ¿Y los jueces qué dicen de las herramientas que les harían falta por parte de nuestros legisladores para mejorar también el trato en la frontera? No, o sea, en los últimos 3 años se declaran bastante conformes con lo que ya hay para efectos del procedimiento. Una vez que ocurre esta situación en la frontera, está bastante bien porque tiene estos espacios. Tal vez sería pedir algunas comodidades extra, más instalaciones, pero lo ideal también sería que este flujo migratorio disminuyera un poco en su cantidad. Y es lamentable porque lo que daban a entender las personas que conocían de cerca el tema era que estaba bien lejos de decaer. Todo lo contrario. De hecho, María Olga Troncoso, la jueza de familia de Iquique con la que ustedes pudieron conversar, lo decía, ¿no? Que quedaba con una sensación de dulce y agraz cada vez que volvía de la frontera porque le tocaba viajar a Colchane en algunas oportunidades. Por una parte, lo que se está haciendo bien, reconocer lo que se está haciendo bien y que es parte del trabajo del Poder Judicial, que también ella hacía ese llamado. Oye, no es que nosotros como Poder Judicial avalemos la migración ilegal, exacto, sino que es parte de nuestras funciones, que tenemos que hacernos cargo de este tema. Pero por otro lado, decía, siempre vuelvo a la casa con ese como pesar, ¿no? de conocer estas historias de cerca, de niños que han sido asaltados, por ejemplo, tratando de llegar a Chile. Se les roba el teléfono, les roban todas sus pertenencias, no tienen cómo comunicarse con su familia y el reencuentro viene a ser recién aquí, cuando llegan a ser controlados en la frontera.
Es muy complejo este tema, es súper amplio, pero agradecemos esta mirada que le ha dado la unidad de investigación de biobiochile.cl, que usted también puede revisar. Jonathan, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a visibilizar estos temas también. Atento al próximo reportaje, ¿eh? Te vienen cositas. Como siempre. Gracias. 12 en punto, momento de hacer la última pausa comercial de esta jornada de día viernes. Sí, día viernes. Semana que ha sido cortita pero intensa. Vamos y volvemos.